Bueno, entonces hoy el tema que vamos a ver pues es sobre cómo vamos a ver a Dios, qué tenemos que hacer nosotros para ver la presencia de Dios en nuestra vida. Aunque sabemos que hay muchos versículos de la Biblia que dicen que a Dios nadie lo puede ver, porque el hombre que lo ve, pues dice la palabra que muere inmediatamente. Pues los invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 8. Hoy vamos a ver las bienaventuranzas que nos da la palabra de Dios, y esa bienaventuranza que nos da la palabra de Dios se cumple, porque usted sabe que la palabra de Dios toda se cumple. Son promesas de vida, son promesas que nos alientan a seguir adelante en todo momento. Mateo capítulo 5, verso 8. Un amén cuando lo encuentren. Mateo 5, verso 8. Amén. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando se habla de bienaventurado? Muchas personas dicen, no, bienaventurado significa felices. Pues la Biblia no habla de felicidad, porque la felicidad depende de las circunstancias. La felicidad siempre depende de un día de fiesta, de que si tengo dinero en el banco, en mi bolsillo. De eso depende la felicidad. La felicidad depende muchas veces de que las cosas nos vayan bien, pero las cosas no siempre son así. A veces pues nos suceden cosas y sin embargo nosotros pues estamos gozosos, que es diferente a feliz, porque el gozo depende de la presencia de Dios en nuestra vida. El gozo de Dios, el gozo nos lo da Dios cuando habita en nuestra vida. Las circunstancias pueden cambiar y hay circunstancias que nos pueden dar tristeza en un momento dado, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, cuando estamos sin dinero, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, nos da tristeza. Pero el gozo del Señor, sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas, permanece por siempre. Por eso cuando se habla de bienaventurado, se está hablando de las personas que viven en paz, que tienen ese gozo que solamente Dios nos puede dar cuando lo buscamos a Él, la presencia del Señor en nuestra vida. Entonces, cuando la Biblia habla de bienaventurados, son aquellos que viven en paz porque tienen la presencia de Dios en su vida, porque están con el Señor en todo momento, no importando las circunstancias. Las circunstancias nos hacen felices o nos ponen tristes, pero el gozo del Señor, a pesar de las circunstancias, nosotros nos mantenemos con la mirada puesta en Él y gozosos en todo momento. O sea, no para que nos sintamos achicopalados cuando las cosas nos van mal porque tenemos la presencia de Dios, ni para que nos enaltezcamos demasiado cuando las cosas nos van bien, sino mantener un equilibrio. El gozo nos lleva a mantener un equilibrio, ni para sentirnos tristes, ni para sentirnos sublevados sobre otras personas porque las cosas no vayan bien. Ah, no, es que a mí el Señor me sanó y a ti no te ha sanado, el Señor me ama más a mí. No, no, no. El gozo del Señor, sabiendo que las circunstancias eternas dependen de el propósito de Dios en nuestra vida. Y el propósito de Dios en nuestra vida, ¿cuál es? La salvación del alma. Eso es lo importante. Dios nos ha prometido paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como le da el mundo. Luego, entonces, ¿quiénes son las personas bienaventuradas? Aquellos que viven en paz. Los que viven en paz están exentos de turbación. O sea, nada los turba. Pueden pasar las cosas muy malas o muy buenas y se mantienen en equilibrio. ¿Por qué? Porque sabe que todo está bajo el control de Dios. Entonces, esos son los bienaventurados. Los que viven sin sobresalto, que no están, no se sienten alarmados por una llamada, que me llamó, que quién llegó a la casa, que esto. No, porque sabe que todo es para su bien. Entonces, bienaventurado es el que vive en paz, que está exento de turbaciones y sobre todo que vive sin resalto. No vive desesperado por el mañana, por el día de mañana, no, porque vive cada día, dice la palabra de Dios, que tiene su afán. Bástate el mal de cada día, o sea, vive conforme a lo que el Señor te ha dado en tu momento. Entonces, eso es lo que significa bienaventurado. Bienaventurado es aquella persona que vive en paz, no que vive feliz, no, porque Cristo no nos ofreció felicidad, nos ofreció paz. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque como una persona enferma, sin dinero, con problemas, y usted la ve gozosa, está diciendo gloria a Dios y alabando a Dios y levantando sus manos, leyendo la palabra de Dios, y dice, pero ¿cómo puede esa persona estar gozosa? Está triste de pronto por una calamidad, de pronto una pérdida de un familiar, pero sin embargo está gozosa. Esos son los bienaventurados, porque sabe que Dios tiene el control de todo lo que suceda en su vida. Entonces dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón. O sea, aquí vemos una condición para nosotros ser bienaventurados. ¿Cuál es la condición? Que seamos limpios de corazón. ¿Y cuáles son los limpios de corazón? Primero es un proceso para ser limpio de corazón. Tenemos que ser hijos de Dios. Muchas personas dicen, no, todos somos hijos de Dios. Esa es la mentira más grande que ha metido la religión tradicional. Todos somos hijos de Dios, falso. Todos somos criaturas de Dios.
Cuando nosotros creemos en Cristo, el unigénito, el verdadero Hijo de Dios, nos hacemos hijos de Dios por adopción, pero a través de Jesucristo. Pero entonces no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón y obedecen sus mandamientos. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios, solamente los que creen en su nombre, los que esperan en Él, los que han nacido de nuevo. Entonces también se habla del nacer del Espíritu. O sea, hay dos posiciones, una que es el nuevo nacimiento y otra nacer en el Espíritu. ¿Qué es nacer en el Espíritu? Es vivir para Cristo. Porque si Cristo murió por nosotros, para nosotros, es bueno también que nosotros vivamos para Cristo. ¿Amén? Cristo murió por nosotros, entonces nosotros vivimos para Cristo. Y eso es lo más importante que tenemos que ver nosotros. Eso significa el nacer espiritualmente. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 6, versos 4. Aquí nos enseña qué significa vivir para Cristo. Porque Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Dice Romanos capítulo 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos a la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, los nacidos de Cristo, o sea, los hijos de Dios, andan en vida nueva. ¿Y qué significa vida nueva? Oye, que ya no vamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Porque no se explica que una persona que se dice que es hijo de Dios siga haciendo las cosas que hacía antes. Si las está haciendo lo que hacía antes, pues no ha nacido de nuevo. Entonces es un indicativo. No es que sea realmente la verdad, porque a veces se están dando procesos dentro de la misma persona. Pero lo importante es que nosotros le busquemos del Señor, que Él nos va a mostrar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y que vivamos para Él. Entonces, andemos en vida nueva. Estos son los que son los verdaderos hijos de Dios, los que han experimentado el nuevo nacimiento. Pero para ser hijo de Dios necesitamos saber que tenemos un Salvador. Pero para buscar a Cristo como Salvador hay un requisito sine qua non. ¿Quién va a buscar a Cristo? ¿Quién va a buscar un Salvador si no reconoce que está perdido? Nadie, en verdad. Una persona para buscar un médico se necesita que esté enfermo. Nadie va a buscar de Cristo si no reconoce que es pecador. O sea, condición sine qua non para ser hijo de Dios es reconocer que es pecador. El apóstol Pablo, imagínense, la máxima autoridad cristiana evangélica, dijo él, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Él mismo reconoció que era pecador. Todos somos pecadores. Todos tenemos propensión al mal. Cuando conocemos de Cristo, con el conocimiento de la palabra, evitamos hacer el mal. Y con la ayuda de Cristo, porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, el Hijo de Dios reconoce que es pecador, que solamente con la mirada puesta en Cristo, o sea, obedeciendo su palabra, es que nosotros podemos dominar el pecado. Con nuestra fuerza no podemos. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Entonces, cuando reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos, ¿qué? Un Salvador. Así como una persona, ¿quién puede ir a un oncólogo si previamente no le han demostrado que tiene cáncer? Le han hecho exámenes y todas estas cosas. Cuando le han demostrado que tiene cáncer, es cuando van del oncólogo. Porque ¿quién va a ir al oncólogo sin estar enfermo de cáncer? Nadie, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría apartar una cita con un oncólogo? Nadie. Entonces, de la misma forma, nadie recurre a Cristo si primero no reconoce que es pecador. Entonces, condición sine qua non para ser hijo de Dios es que reconozca que es pecador, que reconozca en todo momento, que si quita la mirada de Cristo, es decir, que si deja de obedecer, deja de someterse a la palabra de Dios, pues termina siendo un pecador activo, porque todos somos pecadores. La diferencia está que hay unos son pasivos y otros son activos, así como los alcohólicos, ¿verdad? Usted conoce una persona alcohólico anónimo que tiene 20 años en el alcoholismo, ha tenido 20 años en Alcohólicos Anónimos, esa persona no toma trago, pero ella dice y reconoce que es alcohólica, que el día que se toma un traguito, se toma todo una caja de ron. De la misma forma, así somos nosotros. El día que quitamos la mirada de Cristo, volvemos a hacer lo que hacíamos antes, inclusive hasta peor. Porque la condición de la persona que se aparta de Cristo termina siendo peor que la inicial. ¿Amén? Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y si somos pecadores, reconocemos que necesitamos a Cristo como Salvador. Entonces, eso es lo que significa ser hijo de Dios. Aquella persona que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Pero vuelvo y repito, para reconocer a Cristo como Salvador, tenemos que reconocer que somos pecadores. De lo contrario, no podemos
buscar de Cristo, solamente reconociendo que somos pecadores. Por eso dicen, hay muchas iglesias que dicen, ¿quiénes aceptan a Cristo como su Salvador? Pero para aceptar a Cristo como Salvador hay que reconocer primero que es pecador. Todos somos pecadores, todos, no hay ninguno. Todos tenemos propensión al mal, a decir mentiras. Eso es natural, la esencia nata de las personas es decir mentiras, pensar mal de otras personas. Tenemos un pensamiento malintencionado, pero solamente lo dominamos obedeciendo la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, porque así como decía Cristo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, los que viven en paz, los que son bienaventurados, tienen esa paz de Cristo, porque la gran promesa que hizo Cristo, vea, Cristo no nos prometió salud, Cristo no nos prometió trabajo, Él nos prometió fue paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo. En el mundo tenemos mucho miedo por las cosas que nos pueden pasar en algún momento dado, ¿verdad? Entonces, cuando aceptamos a Cristo, tenemos la paz que Cristo. Cuando aceptamos esa paz de Cristo, aceptamos todas las circunstancias, tanto buenas como malas, pero malas para nosotros, porque son buenas al final para Dios. Así como dice Romanos 8:28, todas las cosas que nos sucedan es para nuestro bien, incluyendo las malas. Job decía, tenemos que darle gracias a Dios por las cosas buenas y por las malas no. No es que haya cosas que nos vayan a perjudicar, no. Son malas a los ojos nuestros, pero buenas a los ojos de Dios. Y sabemos que lo que hace Dios y lo que Dios nos plantea y lo que Dios permite que suceda en nuestra vida, siempre es para nuestro bien. Inclusive hasta una enfermedad. Muchas personas han venido a Cristo a través de una enfermedad. Que si no se hubieran enfermado, nunca hubieran buscado de Cristo. O por una calamidad económica, pérdida de un trabajo, terminan buscando de Cristo. Entonces vemos que esa cosa o esa situación que aparentemente era mala, resultó para un bien espiritual, para que se perfeccionara, para que Cristo naciera en su corazón. Entonces, de lo que viene de Dios, nada es malo. Es malo a los ojos nuestros, porque los caminos nuestros, nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Así dice la palabra de Dios. Dice Jesús, dice Dios en su palabra que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Luego, entonces, que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Eso es lo que nos enseña la palabra, dar gracias a Dios por todo. Tanto por las circunstancias buenas para nosotros, como por aquellas malas para nosotros, pero que al final son malas, sino buenas para Dios. Entonces, hay circunstancias o situaciones que a nosotros nos parecen malas, pero realmente no son malas. Son buenas porque Dios lo que quiere es la salvación de nuestra alma. Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando surge la prueba, mientras estamos bien, no hay prueba, no hay ninguna circunstancia que nos afecte, estamos tranquilos, estamos contentos, inclusive estamos alegres cuando todas las cosas funcionan bien, ¿verdad? Cuando estamos bien de salud, cuando el dinero lo tenemos suficiente, no es mucho, pero nos alcanza para los gastos, nos alcanza para las necesidades que tenemos, pues estamos tranquilos. Pero cuando viene la prueba, ya sea una enfermedad, una calamidad económica, cualquier circunstancia, la pérdida de un familiar, ¿qué pasa? Viene la turbación, viene la agonía. Cuando creemos que necesitamos alguna cosa, pero que está fuera de nuestras posibilidades económicas por comprar, nos viene el afán y nos queda un desespero porque queremos conseguir esas cosas, ¿verdad? A nuestra manera, no esperamos en el tiempo de Dios. Entonces, esas alteraciones, esas agonías, esas afán, son productos de la prueba. ¿Qué prueba? La prueba viene de parte de Dios. De Dios no viene la tentación, porque la tentación es inducción al mal. Pero Dios sí nos prueba para ver qué hay en nuestros corazones, para ver si todavía tenemos el hombre carnal vivo, o ya hemos muerto a la carne y vivimos para Dios. Cuando viene la prueba, es indicativo que tenemos que irnos en oración. Es indicativo que tenemos que hacer una oración con súplica, con ruego, con llanto, si es posible. Eso es lo que el Señor quiere. Que la oración no es para... Hay que tener claro que la oración no es para cambiar a Dios. O sea, yo cuando oro porque una situación está mala, no es para que Dios cambie las circunstancias. Es para aceptar la voluntad de Dios y cambiar mi forma de pensar ante las situaciones que están pasando. Imagínese usted el caso de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sabía que tenía que ir a la cruz del Calvario y estaba en el monte del Calvario. Ahí estaba orando Él. Y él sabía para dónde iba, pero que tenía que ir a la cruz. Y Él empezó a orar y botaba lágrimas como de sangre, dice la palabra de Dios. Era tanto el sufrimiento que tenía, porque Él en su carne no quería ir a la cruz del Calvario. Él tuvo todas las tentaciones de nosotros, así como humanos. ¿No? ¿Quién quiere ir a una cruz del Calvario? Sobre todo esa muerte
tan horrenda, por así podríamos de llamarla, en la cruz del Calvario. Él no quería ir, en su carne no quería ir, pero en su espíritu sabía que necesitaba ir para salvar a la humanidad. Entonces, esa lucha que se presentó ahí en la cruz del Calvario provocó que él orara intensamente. Y entonces dice la palabra de Dios que un ángel bajó y lo fortaleció. ¿Salió de la prueba? No. La prueba continuó. ¿Y terminó qué? En la cruz del Calvario. Pero él oró intensamente para aceptar la voluntad de Dios y para someter su deseo al deseo de Dios. El deseo de él en la carne era no ir a la cruz del Calvario. Porque Cristo fue tentado en todo, inclusive al miedo a la muerte. Y sobre todo esa muerte, no cualquier muerte, muerte de cruz. Fue tentado en todo. Pero él Dios no. En su oración, él aceptó la voluntad de Dios. La oración es para aceptar la voluntad de Dios, para que nosotros nos sometamos a los deseos de Dios, no para cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nadie la puede cambiar. Las cosas siempre se darán, siempre, en todo momento. Entonces, cuando viene esa turbación o alteración, esa agonía o tribulación, o ese afán, ese deseo de nuestra carne por conseguir cosas, porque el afán por conseguir cosas a veces también nos da tribulación y son pruebas que Dios permite en nuestra vida. Cuando nos desesperamos por tener cosas. Entonces, ¿qué es indicativo? De que tenemos que orar intensamente. Orar para aceptar la voluntad de Dios. No para cambiar la voluntad de Dios. Para aceptar la voluntad de Dios. Miren lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 12:27. Aquí mejor buscamos el versículo porque no tengo palabras para definir cómo lo sintió nuestro Señor Jesucristo. Mejor que dejemos que la palabra de Dios misma hable. Juan 12:27. Mira las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Ahora está turbada mi alma, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. O sea, él dice, bueno, estoy aquí precisamente para ir al cruz del Calvario, entonces no puedo evitarla. Terminó aceptando la voluntad de Dios, obviamente, y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo confirma en Lucas 22:41. Vamos a Lucas 22:41. Aquí viene la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando iba para la cruz del Calvario, allá en el monte de Gólgota. Lucas 22, verso 41 dice, y él se apartó de ellos, o sea, de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para cambiar la voluntad de Dios. No, ¿verdad? Para fortalecerlo, para que aceptara la voluntad, para fortalecerlo. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa era la oración intensa que él hizo en ese momento, en ese momento de prueba por la que estaba pasando. Entonces, las pruebas, cuando nos vienen esas pruebas que nos causan ya esa turbación, agonía, o nos vienen esos afanes por conseguir cosas, es indicativo de que tenemos que orar intensamente. Tan intenso como, creo que sería, yo creo que nadie ha orado como oró nuestro Señor Jesucristo, que botaba lágrimas como de sangre. Entonces es indicativo de que es momento de que tenemos que orar. Orar no para cambiar la voluntad de Dios, no, para cambiarnos a nosotros y aceptar la voluntad de Dios, que es lo más importante. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, es para cambiarnos a nosotros, para que aceptemos la voluntad de Dios. Para eso es la oración. Y sobre todo una oración intensa como la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vienen los afanes por conseguir cosas que se escapan de nuestras posibilidades económicas, de lo que podemos hacer, o de la voluntad de Dios, esos afanes, y no esperamos el tiempo de Dios, que es indicativo de que tenemos que entrar en oración. Porque el Señor es el que nos supla todo y nos da la respuesta en su tiempo. Mire la respuesta que nos da Dios cuando tenemos afán. Filipenses capítulo 4, verso 6. Cuando vienen esos afanes del mundo, ya sea por comprar ropa, como vienen esos afanes que dan en diciembre, ¿verdad? Por la gente por comprar ropa, por arreglar su casa, por pintar su casa. Y no es malo hacerlo, es bueno. El problema es, oye, si no hay, pues espera en su tiempo. Todos tenemos que esperar el tiempo. Si hay, gloria a Dios lo hace, pero si no hay, nadie se va a morir por no pintar la casa o por no comprar una ropa. Entonces, todo en su tiempo. Dice Filipenses 4:6, aquí viene el consejo que nos da Dios cuando nos vengan los afanes por los deseos por adquirir cosas. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mire que aquí vuelve la palabra de Dios. Dios nos lleva a la oración y ruego. Sí.
oración y ruego. Y dice, con acción de gracia. O sea, dando gracias a Dios por las cosas que tenemos, por las cosas que nos falten también. ¿Por qué no? Dice, y entonces, ¿cuál es la consecuencia de orar? ¿De que vamos a recibir las cosas? No, dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, quiero tener la paz de Dios. Estás en oración. Oración. No para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiarnos a nosotros. Y vendrá la paz de Dios. La paz de Dios es consecuencia de ¿qué? De la oración. Cuando oramos intensamente, cuando oramos en acción de ruego y en acción de gracia, que es lo que es más importante. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que cuando viene la prueba, ya sea por turbación, por agonía o por esos afanes que nos vienen, entremos en oración. Pero no una oración cualquiera, una oración intensa. Para cambiar a Dios, no, para cambiarnos a nosotros. Y eso es lo que es lo más importante. Para poder ser limpios de corazón, limpios de nuestros deseos. ¿Por qué limpios de corazón? Porque nosotros tenemos muchos deseos, son deseos carnales. Y hay muchos deseos que no son malos, sino que hay que esperar el tiempo de Dios. Y para esperar el tiempo de Dios tenemos que entrar en oración. Entonces, toda prueba nos va a causar turbación, nos va a causar molestia, nos va a causar en un momento dado agonía y nos puede causar inclusive afán. Diferente de la prueba es la tentación. La tentación es inducción al mal. Y eso solamente, la inducción al mal, viene de parte de nuestro enemigo que tenemos, que es nuestra propia carne, que nos induce a pensar mal de las cosas, de las personas. Esa tentación viene de parte de nosotros mismos. Las pruebas vienen de parte de Dios. Toda prueba viene de parte de Dios. ¿Por qué la prueba viene de parte de Dios? Porque la prueba es el instrumento que Dios utiliza para perfeccionarnos, para hacernos más aptos de llegar a su presencia, para poder ser instrumento útil. Yo he puesto muchas veces este ejemplo, pero creo que caigo otra vez, como cuando una persona se encuentra un machete, ¿verdad? Y resulta que esa persona es un carpintero que utiliza herramientas para cortar la madera. Se encuentra ese machete todo oxidado, o un serrucho, se encuentra un serrucho todo oxidado, o le venden, o lo compra de segunda. ¿Y qué le toca hacer? Afilarlo. Pero para afilar ese instrumento, esa herramienta, tiene que quitar parte del material de ese elemento, de ese serrucho, de ese machete, ¿verdad? Con una lima. Si ese machete o ese serrucho tuviera vida, yo creo que gemiría al momento que le están quitando el óxido, pasándole la lima, ¿verdad? Así pasa con nosotros. Si queremos ser instrumentos de Dios, Dios nos va a quitar cosas que nos van a doler. Pero es Dios preparándonos. Las pruebas nos preparan, nos perfeccionan más para que el Señor trabaje con nosotros. Porque el Señor no va a trabajar con nosotros con todos esos pensamientos con los que nosotros llegamos a los pies de Él. Pensamientos malsanos, mezquinos. Eso es natural en el hombre. Mentiras que venimos diciéndole mentiras a todo el mundo, inclusive mentiras que hasta a veces nosotros mismos no las creemos. Entonces, toda esa forma de pensar, Dios nos la tiene que quitar. ¿Y cómo nos la va a quitar? Con pruebas que va permitiendo en nuestra vida. Las pruebas son el instrumento que Dios utiliza para perfeccionarnos cada día. Y tenemos que darle gracias a Dios por esas pruebas, por esos momentos de calamidad, por esos momentos de penuria, por esos momentos de turbación que estamos pasando, porque es Dios trabajando en nosotros, por esa persona que nos hace la vida de cuadrito, porque es Dios utilizando a esa persona para ver cómo reaccionamos nosotros. A veces sentimos que nos están atacando, hasta la familia nos ataca, o nos ataca el primo, nos ataca el hermano, nos ataca el vecino. Pero es Dios para ver cómo le respondemos, si realmente tenemos la paz de Cristo. Si realmente tenemos la paz de Cristo, pues no contestamos airadamente. Porque la única forma de controlarnos, de controlar un momento de violencia, de pelea y esas cosas es con la paz de Cristo. No reaccionar de la misma forma, o sea, pagar bien cuando nos hacen mal. Entonces, Dios va a permitir que vengan circunstancias en nuestra vida que sean adversas a nuestros deseos para ver cómo reaccionamos. Es el Señor trabajando en nosotros. Entonces, tenemos que darle gracias. Si alguien nos ataca, tenemos que darle gracias a Dios por esa persona, porque es el instrumento que Dios está utilizando para perfeccionarnos. Por eso dice la palabra de Dios, y aquí viene el fundamento de por qué tenemos que dar gracias a Dios por todo. Dar gracias a Dios por una enfermedad, dar gracias a Dios por una calamidad, dar gracias a Dios por las cosas que no podemos conseguir y que deseamos. ¿Por qué? Porque a través de esas circunstancias aprendemos a ¿qué? A depender de Dios. Porque todo tiene que venir en el momento de Dios. Y sabemos que el momento de Dios es el perfecto. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestra propia perfección, para que cada día seamos mejores personas. Vea, porque lo fundamental de Dios, la esencia de Dios es que Dios es amor. Y ese amor que tenemos que a Dios, tenemos que manifestarlo a nuestro prójimo. Y para manifestarlo verdaderamente, el amor de nuestro prójimo, tenemos que aceptarlo con todos los defectos que tienen las personas. Es más,
Las personas muchas veces se convierten a través del comportamiento de nosotros. Van a decir, ¿ves? Y yo que hice esto malo hacia él, le grité, le dije todo y sin embargo se quedó tranquilo. Oye, yo quiero lo que él tiene. Ahí es cuando nosotros predicamos más con nuestros actos que con nuestras palabras. Mira, yo le dije esto y ¿tú crees que me respondió? No me dijo nada. Estamos predicando ahí. Con nuestro silencio, con nuestra actitud pasiva, predicamos. Demostramos qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios permite todas esas cosas para ver qué hay en nuestros corazones realmente. Aunque Él discierne los corazones, pero te pone circunstancias para ver tus resultados, las consecuencias de lo que tú estás pensando, de lo que hay en tu corazón. Entonces, tenemos que morir al yo, definitivamente. Muertos al yo para poder ser unos limpios de corazón. ¿Y qué significa muertos al yo? Buscar la justicia. La mayor obra de justicia que nosotros podemos hacer es con nuestro prójimo. El perdón. La persona que no perdona es injusta. ¿Sabe por qué es injusta? Porque las consecuencias que tiene la falta de perdón van contra la misma persona que no perdona. Parece un trabalengua, pero no lo es. ¿En qué sentido? Que si usted no perdona, si yo no perdono a alguien que me ha ofendido, Dios no va a perdonar mi pecado. En otras palabras, la falta de perdón es el único pecado que Dios no perdona. Dios no lo perdona. Pues vea, una persona puede ir de rodillas, Señor, perdóname porque maté a fulano. Señor, perdóname porque robé. Señor, porque adulteré, porque forniqué. Y el Señor está bien, te perdono. Señor, perdóname porque odio a Pedrito. Eso sí no te lo perdono. Tienes que perdonarlo tú y ahí sí te perdono yo. Esa es la condición para falta de perdón. Entonces, si usted no perdona a alguien, Dios no lo perdona a usted. Entonces, lo único que Dios no perdona, ¿qué es? La falta de perdón. Tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque es la mayor obra de justicia que nosotros podemos hacer con nuestro prójimo. Si Cristo también murió por esa persona, ¿por qué podemos odiar? ¿Por qué podemos decir a alguien que lo detestamos? Vea, si a una persona a usted no le pasa, entonces a Dios usted tampoco le pasa. No podemos odiar a nadie, pero nadie es nadie. Dirá usted, es que usted no sabe lo que me hicieron, y usted no sabe lo que le hicieron a Cristo, y sin embargo estaba en la cruz del Calvario y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban apedreando a Esteban, y Esteban que dijo, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque esas personas que estaban apedreando a Esteban, era el instrumento que Dios estaba utilizando para que Esteban fuera en espíritu otra vez a nuestro Señor Jesucristo. No sé, Él daba gracias por esas personas que lo estaban apedreando. Era el instrumento que Dios estaba utilizando para llevar a Esteban a su presencia. ¿Cómo los iba a odiar? ¿Cómo iba a desear que Dios los castigara? Por eso le dijo, no les tengas en cuenta este pecado. O sea, no hay ninguna circunstancia por la cual usted debe dejar de perdonar. O sea, que la mayor obra de justicia que nosotros podemos hacer es el perdón. Porque si no perdonamos al que nos ofende, Dios no nos va a perdonar todas las ofensas que le hemos hecho a Dios anteriormente. Porque quería que no ha ofendido a Dios, como dice el hermano Siri, que diga la fórmula, porque todos hemos ofendido a Dios de una u otra forma. Entonces, cuando estamos muertos al yo, hacemos obra de justicia, y la mayor obra de justicia es el perdón. Eso es característica de los hijos de Dios. Perdona a todos por cualquier cosa que le hagan. Si alguien se le acerca, no, perdona por tal cosa. Te perdoné desde el mismo momento que tú lo hiciste, así que no te preocupes. Entonces, el muerto al yo sigue en la fe. ¿Qué es la fe? Mira, hay muchas formas de definir la fe, y hay un versículo que define exactamente la fe, que está en... ¿Dónde que está ese versículo? Está en Juan, en Efesios, en Hebreos 11. ¿Cierto? Que habla sobre la fe, y hay un capítulo exactamente que define toda la fe. Pero básicamente la fe, que es la obediencia a la palabra de Dios, es ver a Cristo, ver las circunstancias que Cristo quiere en nuestra vida, así nos la estemos viendo en un momento dado. Caminar en fe es caminar a pesar que no vea las promesas de Dios cumplidas, verlas como si estuvieran cumplidas. Eso es básicamente la fe. Fe no es desear que yo sea sano. No, eso no es fe, eso es un deseo del corazón. A muchas personas le dicen, no, tú no eres sana porque no tienes fe. No, eso no es fe, eso es un deseo del corazón de la persona. Fe es ver la presencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. En todas las circunstancias de nuestra vida. Es obedecer la palabra de Dios. Cuando usted perdona a una persona, eso es una obra de fe que usted está haciendo. Porque está viendo la mano de Dios
a través de esa persona que lo ofendió y la perdona, porque fue el instrumento que Dios utilizó. Entonces, el perdón podríamos decir que es una consecuencia de la fe, porque usted está viendo la mano de Dios, que Dios utilizó a esa persona para ofenderlo en un momento dado, pero que al final usted terminó perdonándolo por la fe. Entonces la fe es una obediencia. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Esa es la mayor obra de fe que nosotros podemos hacer, guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Toda su palabra tenemos que guardar a nosotros. Todo lo que el Señor nos dice es para nuestro bien. Vea, Dios seguirá siendo Dios, así nosotros lo desobedezcamos. Él seguirá siendo Dios. Pero si nosotros lo desobedecemos, somos nosotros los que nos perjudicamos. O sea, más nos conviene a nosotros obedecer su palabra que al mismo Dios, aunque Él no quiere que nadie se pierda. Él nos ama a todos por igual. Él no ama a más nadie, a una persona más que a otra. No que porque es pastor, que porque predica. No, no. Él ama a todos por igual. A todos. No, él no hace acepción de personas. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen a la salvación del alma, que es lo más importante. Los muertos al yo, además de la justicia, de la fe, también buscan el amor. ¿Y qué es el amor? Hay muchas formas de definir el amor. Algunos hablan de diferentes clases de amor, pero realmente el amor es uno solo. El amor, vamos a mirar qué es el amor, conforme a la palabra de Dios, no conforme nos ha enseñado la filosofía y las tradiciones, no. El amor conforme a la palabra. 1 Corintios capítulo 13, desde el verso 4 nos define más exactamente las características del amor, aunque no lo define, pero nos da unas características esenciales para saber qué es el amor. El amor, 1 Corintios 13, verso 4. Ese es el amor que tenemos que practicar los hijos de Dios. Vamos a ver qué clase de amor es ese. 1 Corintios capítulo 13, verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y aquí viene como que el resumen. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, el verdadero amor, todo lo sufre, todo lo cree. O sea, no pone en duda lo que las personas le dicen. Claro que si usted sabe que lo van a estafar o algo, toma sus medidas, pero en cuestiones espirituales todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Tenemos que soportar, por eso dice la palabra de Dios, soportados los unos con los otros, una demostración de amor, tenemos que soportarnos. Por ahí vi una imagen que pasaban por internet, por WhatsApp, que se mandan muchas imágenes y me llamó mucho la atención. Demuestran dos puercoespín, una pareja de puercoespín, un macho y una hembra. Y estaban todos heridos los puercoespines. Y le dice, ¿ustedes cómo han logrado mantenerse? Dice, utilizando el botiquín. ¿Cuál botiquín? El del amor y de la paciencia. Los puercoespines cuando se acercan uno a otro se puyan. Así somos nosotros. Vean, nosotros cuando nos acercamos uno a otro, hay cosas que tiene la otra persona que nos molesta y hay cosas que nosotros tenemos que le molestan al otro. ¿Qué tenemos que hacer? Soportarlo. Utilizar el botiquín ese. Soportar, vean. Habrán cosas que de mí que a usted le molestan y de pronto habrá cosas de usted que de mí me molestan. ¿Qué tenemos que hacer? Soportarnos. Eso es lo que el Señor quiere. Y lo que dice la palabra, la característica del amor. Todo lo soporta. Tenemos que soportarnos unos a otros para vivir en comunidad. Así como hacen los puercoespín, ¿verdad? No importa, me puyas, no importa. Yo te puyo a ti también, pero ahí vamos. Soportándonos los unos a los otros, sabiendo que eso es natural, que haya diferencias entre nosotros, diferencias de pensamiento, inclusive hasta entre los mismos cristianos hay diferencias, ¿verdad? Entonces tenemos que aceptarnos unos con otros para vivir en comunidad, para vivir en amor, para vivir en armonía, lo que Dios quiere. Vea, Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre Celestial? Entonces, si Dios es nuestro Padre Celestial, Él nos quiere ver a todos nosotros en armonía, así como un padre cuando su hijo está de pelea con el otro, quiere que se reconcilie. ¿Qué padre le gusta ver a los hijos enemistados? Nadie, ¿verdad? Le gusta verlos sonriendo, jugándose uno con el otro. Así es nuestro Padre Celestial. Quiere vernos nosotros en armonía. Que se limen las asperezas, que nos ayudemos unos a otros. Que tengamos obras de misericordia unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere, que practiquemos obras de misericordia. Y como dijimos al principio, la mayor obra de justicia, de misericordia que nosotros podemos hacer es el perdón. La clave fundamental para vivir en unión, en armonía, en comunionía, todos nosotros es el perdón. Siempre habrá circunstancias que nos molestan del uno o del otro.
A veces uno dice cosas que no es intención de molestar y el otro se ofende. A veces estamos predicando aquí y el otro diciendo, ¿y por qué están predicándome contra mí? Se ofende. Y es la palabra de Dios, porque aquí decimos nada más lo que dice la palabra de Dios. Y se ofende. Ahora, si se ofende con la palabra de Dios y se ofende contra el predicador, con mucho más razón cuando uno comenta algo que es de nuestra propia carne. Yo he visto muchas personas que, oye, ¿por qué me dijiste eso a mí? Eso no era contra mí. Estabas predicando contra mí. No, aquí no se predica contra nadie. Aquí se dice lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los verdaderos hijos de Dios están muertos al yo y siguen el amor. También buscan la paz. Y es precisamente la paz es consecuencia de practicar el amor. ¿Y qué es la paz? La paz se consigue apartándose del mal. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas malas que antes hacíamos, como el hablar mal de alguien, el decir mentira, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que vamos a tener la paz. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, verso 14, dice, apártese del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, apartarnos del mal. Haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, los que están muertos al yo, siguen la justicia, la fe, el amor y la paz. Esos son los que son muertos al yo, los que son limpios de corazón. Y otra característica de los limpios de corazón, para poder vivir, para poder ser bienaventurados, es que tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo, no del hombre. No seguimos al hombre, seguimos siempre a Cristo, nunca al hombre. ¿Por qué? Porque Cristo es el mensaje y el hombre es el mensajero. Entonces, no hay que seguir al mensajero, hay que seguir al mensaje, hay que seguir a Cristo. Aquí siempre buscamos mostrarle a Cristo a las personas para que lo sigan a Él. Nosotros somos personas imperfectas, tenemos defectos, pero Cristo es el único que no lo tiene. Amén. Entonces, tenemos que seguir siempre el mensaje, que es Cristo, no al mensajero. Así como, vea, nosotros somos una especie de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía que el que viene detrás de mí, al que yo no soy digno de desatar las sandalias, la correa de sus sandalias, a ese es el que hay que seguir, a ese es el que hay que buscar. Y todos somos una especie de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Nosotros llegamos primero a la persona predicándole a Cristo, por eso los inco que prediquen en todo momento. Somos una especie de Juan el Bautista. Llegamos primero a una persona a predicarle, pero le predicamos de alguien que es primero que nosotros. Amén o amén. Entonces todos somos unos Juanes el Bautista y eso es lo que hacemos nosotros. Una voz que clama en el desierto llevando el mensaje de salvación. Llegamos primero a la persona, pero hay alguien del que nosotros hablamos que es primero que nosotros, que es Cristo. A ese es el que tenemos que presentar en todo momento, para que las personas sigan a Cristo, no a nosotros. Porque el mensaje es de Él, no es nuestro. Entonces, si el mensaje es de Él, invitamos a las personas a que sigan es a Cristo, no al hombre. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Tenemos que reconocer siempre la condición de pecadores, siempre, en todo momento. Que el día que quitamos la mirada de Cristo, volvemos a hacer lo que éramos antes, inclusive hasta peores. Entonces tenemos que mantenernos agarrados de ese tronco que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como ramas sueltas no podemos hacer. La rama cuando se desprende del tronco se seca. Tenemos que estar agarrados siempre de Cristo para mantenernos vivos. Entonces, la consecuencia de ser limpios de corazón, de vivir en paz, de ser bienaventurado, ¿cuál será? La que vimos en Mateo. Verán a Dios. ¿Qué significa ver a Dios? Vivir confiado. Usted está tranquilo en todo momento. Si no le alcanza el dinero por esto aquí, para cualquier cosa, pues el Señor tiene control de usted en todo momento. Y todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro propio bien. Vive confiado. No tendremos temor de malas noticias. Nuestro corazón vive confiado en Dios. Él tiene control de nosotros. Oye, si nosotros cuidamos de nuestros hijos, con mucho más amor nos va a cuidar Dios a nosotros, ¿verdad? Porque el amor de Dios es supremo, el que nosotros podemos tenerle a nuestros hijos. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. Entonces, los que ven a Dios, ¿qué es ver a Dios? Es vivir confiado, es vivir gozoso, ver su gloria en todo momento. Vea, David y todos los del Antiguo Testamento, ellos vivían tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos veían la mano de Dios en todo momento. Por eso tenemos que decir a Dios que abra nuestros ojos para que lo veamos a Él actuar en todas las circunstancias de la vida. Tú sabes que es ver la mano de Dios cuando alguien nos ataca, cuando alguien te dice cosas ofensivas. Y tú simplemente ver a Dios actuando a través de esa persona para ver cómo tú reaccionas. Oye, eso es precioso. Dios me dio la oportunidad de ver eso. Alguien me decía cosas y yo lo miraba y yo decía, gracias Señor por la persona que está usando y que ya no soy el que era antes. Eso es ver la mano de Dios. Eso es ver la gloria de Dios. Eso es estar tranquilo. Si hubiera contestado groseramente como lo hubiera hecho de pronto 15 años atrás,
se hubiera desatado un problema y problemas familiares y qué sé yo, tantas cosas. Y sin embargo, con mi tranquilidad, con mi paciencia, toda la familia sigue en armonía. Es lo mejor, ¿no le parece? Es mejor quedarse callado ante una ofensa que después tener que pedir perdón o tratar de justificarse lo que uno hizo. Mejor que nuestros hechos hablen por nosotros, ¿no le parece? Gloria a Dios. Entonces, los hijos de Dios, los limpios de corazón, viven confiados, viven gozosos, porque ven la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida. Entonces, los que ven la mano de Dios, los que ven la cara de Dios por la fe, ven las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Eso es ver la mano de Dios. Yo no veo la mano de Dios, pero sé que es la mano de Dios la que está actuando en esas circunstancias. Miremos lo que nos dice el Salmo 24, verso 3. Aquí hay una característica fundamental de ver la mano de Dios en todo momento, de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Salmo 24, verso 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Podríamos cambiar esa palabra como, ¿quién verá el rostro de Dios? Vamos a ver. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? O sea, ¿quién estará en su presencia? Dice el verso 4. El limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos, o sea, que no ha hecho nada indebido. Sus manos se mantienen limpias, no ha robado, no ha ultrajado, no le ha pegado nada, no usa la violencia. Y puro de corazón, o sea, que no hay malos sentimientos en su corazón hacia las personas. Piensa todo lo bueno de las personas. Siempre hay que creer en lo que las personas dicen. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, deseos del corazón, ni jurado con engaño, o sea, decir mentira, que no dice mentira. Esos son los que ven la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque la mentira, muchos dirán, no, pero es que la mentira funciona. Yo a través de la mentira he salido de problemas. Pero resulta que cuando uno dice mentira, sale de un problema, pero se mete en otro. De pronto más grave que del que salió en primera instancia. Afrontemos la realidad en todo momento, diga la verdad, no importa las consecuencias. Que se caiga el mundo, no importa, diga la verdad. Todo sale al final a la luz, así como dice nuestra pastora. Todo sale a la luz. Entonces, mejor es siempre decir la verdad. Con la verdad ganamos mucho más que con una mentira. Usted dice una mentira, después tiene que decir otra, después tiene que decir otra, después tiene que decir otra. Y llega el momento que se lo olvida y queda en ridículo. Ah, pero usted me habías dicho esto otro. Entonces las cosas no fueron así. Entonces siempre hay que decir la verdad. Entonces, lo que está en la presencia del corazón son los limpios en mano, puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Porque hay personas que dicen una mentira y hasta juran. Te lo juro por mis hijos. Que se muera fulanito. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pues, entonces, eso es lo importante, que no digamos mentiras. Siempre la verdad que salga. Entonces, por la fe vemos las cosas que no son como si fueran. Por su gloria, cuando vemos la gloria de Dios, vemos la mano de Dios en todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, en nuestra vida. Todo está bajo el control de Dios. Así como dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede a los que con su propósito son llamados, conforme a su propósito son llamados, es para su bien. Y tomamos la palabra de Job. Tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas y por las malas no. Inclusive llegó hasta más el extremo Job, cuando dijo una frase que me ha gustado mucho, esa frase que dijo Job, que dijo, aún si él me matare, en él confiaré. O sea, aún si esa circunstancia me va a matar, no importa, yo creo en Dios. Y sigo creyendo que Él tiene lo mejor para mí. Si esta enfermedad es para muerte, gloria a Dios, Dios utilizó esa enfermedad para llevarme a su presencia. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por todo. Cuando nosotros empecemos a aceptar a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, es ver la mano, la gloria de Dios, es ver la cara de Dios. Amén o amén. Y eso es lo que Dios quiere, que no nos desesperemos por nada, que vivamos tranquilos, que vivamos gozosos, no felices. Porque la felicidad a veces nos hace como que creernos más, ¿verdad? Y la tristeza nos hace tenernos menos, mantener un equilibrio. El gozo nos mantiene un equilibrio. Ni para sentirnos menos, ni para sentirnos más que nadie, sino siempre en línea. Que todos somos igual ante los ojos de Dios. Y que lo que Dios permite en un momento dado, que si Dios bendijo a un hermano o una hermana, pues Dios que en su propósito, en su infinita sabiduría, si Dios no me ha bendecido con eso que yo quiero, Dios sabrá por qué lo ha hecho. Entonces, ni él se va a sentir más orgulloso, ni yo me voy a sentir ni achicopalado, sino me mantengo en equilibrio a través del gozo que Dios me da. Amén.
Y eso es ver la gloria de Dios, eso es ver la cara de Dios, eso es ver el rostro de Dios en todo momento. La palabra de Dios, si bien es cierto, nos dice que el que ve el rostro de Dios morirá inmediatamente. Si yo empiezo a ver las circunstancias, en todas las circunstancias de la vida, la mano de Dios, ¿qué quiere decir? Que yo he muerto al yo. Se cumple la palabra de Dios. Nadie puede ver el rostro de Dios y morir. O sea, si yo logro ver el rostro de Dios en todas las circunstancias de la vida, quiere decir que yo morí al yo mío. ¿Amén o amén? ¿Me di a entender? Entonces tenemos que morir al yo, a mis propios deseos, para ver los deseos de Dios perfeccionados en todas las circunstancias que suceden a nuestro alrededor. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos para Él. Así como Él murió para nosotros, nosotros vivamos para Él. Y vivir para Él significa verlo en todas las circunstancias de nuestra vida.